Ella es Fernanda Guarro, presidenta y directora general 3M. Ella nos dice, el éxito no es un accidente, es una obra maestra en constante creación. A lo largo de mi vida y carrera, he aprendido que no basta con soñar en grande, hay que hacer que las cosas pasen. Bienvenida, Fernanda. El universo está hecho de historias, no de átomos. Esto nos lo dice en su poema Muriel Rukeyser, The Speed of Darkness. ¿Y saben qué? Yo le creo. Y hoy yo no les vengo a contar la historia de cómo es que llegué a ocupar la posición dentro de una empresa global como la que hoy tengo. Hoy tampoco les vengo a hablar de cómo es que me pusieron en la lista de los 300 líderes más influyentes de este país y que tengo la oportunidad de tener conversaciones con los líderes más poderosos de nuestro país. Hoy lo que yo les vengo a contar es una parte de mi propia historia. Una historia que marca mi vida, que hay un antes y un después. Y eso sucede en el 2013, el año en el que toqué fondo. El 2013 para mí inicia firmando un divorcio, después de una relación de 7 años, y donde para una persona como yo que le temía al fracaso, sin duda representaba iniciar un año fracasando. Siguió mi año y soy sumamente competitiva, siempre me ha gustado hacer ejercicio. Así que estaba yo en el gimnasio, imagínense, en una remadora, con toda la fuerza, y de pronto se sienta junto a mí a un personaje el cual ni siquiera conozco, nunca conocí su nombre y muchísimo menos he vuelto a ver. Pero el tema es que él remaba con toda su fuerza, la fuerza de un hombre. Y yo dije, ¿qué? A mí no me va a ganar. Y entonces ahí me ven a mí en la remadora, pero duro y dale, fuerte, fuerte. Y cuando menos me di cuenta, estaba yo en una competencia de nivel olímpico, en donde solo sabía yo que estaba compitiendo. Pero resulta ser que, claro, yo no había entrenado para esa competencia, yo no estaba lista. Y de pronto escucho un clic. Y fue mi columna, la cual se dañó. Yo no les puedo decir lo que fue para mí levantarme de esa remadora con todo ese orgullo que a mí me caracteriza, sin dejarle ver a mi competidor que me había vencido. Yo sí les puedo decir algo, y es que el dolor es un gran dictador. Y cuando algo realmente te duele, no puedes pensar en algo más que en ese dolor. Y a mí ese dolor me trajo muchas cosas, y entre ellas es que un día me caigo de las escaleras, mi pie ya no funcionó bien, y pasé de estar trabajando en una oficina a estar en un cuarto de emergencia y después diciéndome que me tenían que operar de la columna. Para mí esa operación representaba mucho. Uno, enfrentarme a un miedo tremendo. Me iban a operar de la columna. Pero la segunda es, ¿cómo es que llegué a esto? A cuestionarme el decir, ¿en qué momento yo me metí a una competencia a la cual nadie me invitó? Y también me hizo reflexionar muchísimo. Pero ahí no terminaba el 2013. El 10 de mayo, Día de las Madres, venía yo con mi mamá, estaba manejando yo, y mi mamá, una persona sumamente especial, muy característica la forma en la que ella hablaba y atendía las cosas. Mi mamá era una mujer con un trastorno bipolar, el cual nunca fue diagnosticado, o más bien fue diagnosticado ya en una etapa muy tardía de su vida. Entonces mi mamá literalmente decíamos que estaba loca. Entonces en esta forma muy particular de ella, venía yo manejando, me dice, por cierto, ¿te enteraste que se murió Héctor? ¿Héctor? ¿Cómo se murió Héctor? ¿En qué momento me dices que se murió Héctor? Me dice, pensé que ya sabías. Bueno, déjenme decirles quién es Héctor. Héctor es mi padre biológico, a quien tuve la oportunidad de conocer hasta que tenía 12 años. Yo siempre crecí con la idea de que mi papá prácticamente había muerto cuando yo nací. Esa fue la historia que me contaron. Después, cuando yo tenía 7 años, cuando recién mi abuelo acababa de morir, mi mamá me sentó y me dijo, te tengo que decir algo. Tu papá no está muerto. Tu papá se llama Héctor. Tu hermana, 10 años más grande que tú, no es tu hermana, es tu media hermana. Y tu apellido, Guarro, Fernanda Guarro, no es Guarro, te apellidas Orozco. Tenía yo 7 años. Podríamos juzgar o no a mi madre, esa era ella. Por supuesto, se imaginarán que si yo nunca tuve relación con él, yo no tenía por qué sentirme impactada y afectada por ese momento.
pues llegó a mí una tristeza tan profunda que tal vez no había sentido hasta ese momento. Les estoy hablando del 2013, hace 12 años atrás, en donde ya existían las redes sociales, tal vez no era lo que soy, y en una manera muy filosófica mía se me ocurre poner una rosa negra en Facebook. Claro, todo el mundo me empezó a preguntar, ¿qué te pasó? Y fue la primera vez que me armé de valor y entonces decidí contar mi historia. Y entonces decirle a mis amigas, a la gente que me conocía, se murió mi papá. ¿Qué? ¿Cómo que se murió tu papá si tu papá se había muerto desde que tú naciste? Pues no, mi papá acaba de morir. Mis amigas de toda la vida, desde el kinder, me decían, no podemos creer que tú nunca nos compartiste esto, porque así crecí yo. Crecí en esta historia que me crearon sabiendo quién era yo, pero por otro lado, teniendo una historia paralela. Entonces, pues definitivamente me afectó. Y yo decía, ¿qué año? No sé ustedes, pero hay veces que uno tiene un día terrible. Bueno, imagínense el año. Y aquí apenas estamos en mayo. Siguiente situación que pasa y la cual definitivamente se vuelve el parteaguas en mi vida. Estábamos un 25 de diciembre, 24 de diciembre, en casa de uno de mis tíos, Navidad. Estábamos cenando en familia y ahí nos enteramos que uno de mis tíos, mi tío Sergio, el hermano mayor de mi mamá, estaba muy enfermo y lo tenían que llevar de urgencia al hospital. Lo llevan al hospital, nosotros terminamos nuestra cena y al día siguiente me despierto, le digo a mi mamá no vivía conmigo, pero ese día se había quedado conmigo, y le digo, vamos a ver a mi tío Sergio, ¿te parece bien? Me dijo, no, prefiero quedarme en la casa, ve a verlo, después regresas por mí y nos vamos a comer a casa de tu tía Pili. Perfecto, me pareció tan normal. Y me salí de mi casa. Fue la última vez que vi con vida a mi mamá. Llego al hospital, ahí estaban mis otros tíos, mis primos, mis primas, y al cabo de unas horas nos dicen que mi tío Sergio murió de un infarto. Yo le hablo a mi hermana y le digo, por favor, corre a mi casa, porque mi mamá está sola y hay que decirle que el tío Sergio murió. El trayecto que yo hice del hospital a mi casa, un 25 de diciembre, no hay tráfico, yo creo que no fueron más de 25 minutos. Cuando yo llego a mi casa, veo a mi hermana con mi mamá tirada en el baño, tratando de revivirla. Así estuvimos, mi hermana y yo. Y yo les juro que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que mi mamá no se fuera. Yo le decía, por favor, no me dejes. Te pido que no me dejes, no ahorita. No te puedes ir. No me dejes, mamá. En lo que trataba yo de darle respiración de boca a boca que no sabía hacer. En el teléfono teníamos a otro de nuestros primos que es doctor. Él nos venía diciendo qué hacer a mi hermana y a mí al tiempo que le llamaba a una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, el sonido que yo escuché fue un pip cuando la conectaron a todos los aparatos. Y no puedo dejar de recordar las palabras cuando dijeron la hora de defunción es. Durante muchos años, a mí el sonido tan siquiera de una sirena, de una ambulancia, me volvía loca. Cuando estábamos en el velatorio, la gente no lo podía creer. Se murieron con 1:30 de diferencia. Veían las dos cajas y la gente nos preguntaba, ¿qué pasó? ¿Fue un accidente? No. Eran dos almas gemelas que decidieron irse juntas. Ese día a mí se me rompió el alma. Y tardé tanto tiempo en lograr que mi alma se volviera a pegar. Recuerdo haber llegado a un psicólogo. Me dijo, ¿por qué estás aquí el día de hoy? Y yo estaba sentada en el piso de su consultorio y le dije, porque tengo el alma rota. Y yo creo que el alma no se vuelve a pegar. Y hoy les puedo decir que efectivamente, como una obra de arte que se restaura, se puede recuperar, pero las grietas siempre quedan. Y lo importante es qué hacemos con esas grietas. Cómo utilizamos ese dolor, cómo utilizamos esos momentos de oscuridad terrible. Porque a partir de que tienes una gran oscuridad es que puedes apreciar la luz. A partir de que conoces el negro, puedes entender el resto de los colores y eso nos da una gama enorme de posibilidades. Pero a mí me faltó muchos años para poder entender esto. Iba yo a lo que fuera. Si me decían ve con un chamán, yo iba con un chamán. Si me decían ve con el sacerdote, yo iba con el sacerdote. Si me decían aquí hay una bruja que te puede ayudar a entender qué sucedió, yo iba a entender qué sucedió.
pero cambió en el momento en donde dejé de preguntarme por qué me pasó esto, por qué mi mamá se fue así, por qué mi tío Sergio se fue así. El día que yo me casé, quien me entregó fue mi tío Sergio, con quien bailé fue con él, era mi imagen paterna. Dejé de preguntarme por qué me operaron de la columna, dejé de preguntarme por qué me divorcié. Y la cereza del pastel que no les he contado de mis 2013 es que a los 2 días que murió mi mamá y murió mi tío, también se murió mi perrita. Entonces, si ustedes están teniendo un mal año, acuérdense de mí. Siempre puede haber alguien que tiene un peor año que el tuyo, siempre puede haber alguien que tiene un peor día que el tuyo, o tal vez estás teniendo un momento igual que el mío, o un año igual que el mío. Y yo te quiero decir que puedes salir de eso. El tema es que cambies tu mentalidad. Y en el momento en que yo cambié mi mentalidad, las cosas también empezaron a fluir y a cambiar, y empecé a ver la vida de colores y no en lo oscuro. Y así es como me topo en la vida con un hombre maravilloso, Alejandro. Alguien que me complementa, alguien que me reta, alguien que me impulsa, alguien que me acompaña. Alguien que decidió emprender un viaje conmigo, que tenemos tatuado, volemos juntos pero jamás atados. Porque así es como nosotros vemos nuestra relación. Para nosotros, el estar juntos es una decisión de todos los días, no es una obligación, no es porque hayamos firmado un contrato, que sí lo firmamos, y porque él me obligó, yo no quería firmarlo. Pero eso es cuando yo entendí el verdadero valor de un compañero de viaje, de un compañero de vida. Y claro, llegó el día en donde yo le dije que quería ser mamá. Pero déjenme contarles que el día que lo conocí, mi carta de presentación fue: mucho gusto, soy Fernanda Guarro y yo no quiero ser mamá. Y él me dijo: no te preocupes, yo tampoco quiero ya tener otro hijo, yo ya tengo uno, así que estamos muy bien. Bueno, después de un tiempo me di cuenta que con él yo sí quería tener una familia, que como dice él, yo con él sí quería tener un proyecto de hijos juntos. Y así es como nos metimos a todo un nuevo viaje, que tal vez si yo no hubiera pasado por el 2013, ese momento lo hubiera vivido desde otra perspectiva. Y es que, claro, había pasado el tiempo y yo ya no podía tener hijos tan fácil. Así que tuve que entrar a un proceso de fertilidad. 395 inyecciones son las que yo me tuve que poner por muchos años, no meses, años, para lograr ser mamá. Fueron diferentes ciclos en los cuales tuvimos que intentarlo y intentarlo, en donde nos caíamos, y la peor pelea entre Alejandro y yo fue el día que nos dijeron la primera vez que no había logrado ser exitoso. Pero yo sabía y yo quería que sucediera. Y yo ya había pasado por un año que me llenó de energía, y yo sabía que si yo lo tenía en mi mente y yo realmente lo ponía en mi corazón y decía quiero hacerlo, lo iba a lograr. Pues finalmente, después de muchas inyecciones, llegaron a nuestra vida Diego y Mateo, los cuales también, unos pequeños guerreros que decidieron llegar a esta vida antes del tiempo. Llegaron en la semana 34. Fueron prematuros, tuvieron que estar en la unidad de cuidados intensivos neonatales por 19 días, pero desde el principio fueron unos grandes guerreros. Y hoy, esta es mi familia. Esta es la familia que yo siempre quise, que siempre luché por ella, que cuando me imaginaba teniendo una familia era esta. Y por eso mi mantra todos los días es: con ellos y por ellos todo, sin ellos nada. Y también ellos me han impulsado a tener una filosofía de vida, la cual quiero compartir con ustedes. Pero saber que somos únicos, imperfectos, cromáticos. Todos somos únicos, imperfectos y cromáticos. No importa en qué momento de tu vida estés, no importa qué es lo que estés pasando, no importa lo que ya pasaste o hacia dónde vas. Todos somos únicos, imperfectos y cromáticos. Y esta es mi filosofía de vida que hoy comparto con muchísimo gusto con todos ustedes. Respeto es el derecho que tienen los demás a pensar diferente a mí. Créanme que esto lo he tenido que aprender con mucho trabajo. Pero el día que realmente entendí que no todo el mundo tenía que pensar igual que yo, también pude avanzar muchísimo, no solo en mi vida personal, también en mi vida profesional. Esta frase es muy importante para mí. La gran diferencia entre el dinero y el tiempo es que tú siempre sabes cuánto dinero tienes, pero nunca sabes cuánto tiempo te queda. Y eso yo lo aprendí
el día que mi mamá se murió en mis piernas. Hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Y eso se los digo a las mujeres, también a los hombres. Hazlo, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no te detengas. Soy el cambio que quiero ver en el mundo y soy ejemplo de eso. Y eso es muy importante. Yo no puedo pedir que el mundo cambie si yo no cambio. Y finalmente, amo lo que hago. Y saben, también he descubierto que sin duda es mucho mejor una persona apasionada que una persona inteligente. Así que si ustedes solo son inteligentes, cuestiónense. Si ya son apasionados, están en el camino correcto. Así que hoy lo que yo quiero dejarles como un mensaje es cuestiónense. Pregúntense qué están haciendo, para qué lo están haciendo, por qué lo están haciendo. ¿Están en el camino correcto? ¿Tienen que redirigir su camino? Todas esas preguntas son necesarias para asegurar que hacemos que las cosas pasen. Todos tenemos la capacidad de hacer que las cosas pasen. Todo está en nuestra cabeza, todo está en nuestro corazón y está en la pasión que le ponemos a las cosas. Así que muchas gracias y ha sido para mí todo un gusto el día de hoy compartir con ustedes esta historia.